Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Como cada 2 martes, y desde hace ya año y pico, Sí. Conociendo o intentando buscar al mejor deportista de la historia. Hoy, martes 11 de abril, este mejor deportista tiene un padrino. Hola, soy Alberto Rodero, me dedico a la preparación física y vengo a defender la candidatura de Abebe Bikila como el mejor deportista de la historia. Abebe Bikila, el campeón descalzo, el primer hombre que ganó la medalla de oro en la maratón de unos Juegos Olímpicos en 2 ediciones consecutivas, entre Roma 1960 y Tokio 64, hasta que el alemán Waldemar Sierpinski igualaría su gesta años después. Pero más mérito tiene todavía lo de Bikila, porque la capital italiana se colgó el oro después de haber corrido descalzo los 42 kilómetros y 195 metros de la prueba. Sí, descalzo. Estamos ante el gran precursor del atletismo africano y etíope que inspiró a generaciones posteriores y a otras leyendas como Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Meseret Defar o las hermanas Dibaba, por citar solo algunos nombres. Desde Bikila, los africanos se han hecho progresivamente con el poder en las pruebas de fondo en el atletismo. Gebrselassie, su alumno aventajado, sentenció en su día: Bikila hizo que los africanos pensáramos, si él puede, nosotros también. Y todo comenzó, por supuesto, con aquella mágica victoria en Roma 60, donde además Bikila rebajó el récord del mundo que hasta entonces estaba en poder del soviético Sergei Popov. Un momento espectacular que se narraba así en televisión y del que daba fe también el periodista de la CBS, Bob Richards. A new Olympic record. 2 hours, 15 minutes, 16 and 2/10 seconds. I was working for CBS then, and here in the marathon is this. Estaba trabajando para la CBS y aquí en la maratón veía corriendo a ese tipo descalzo. Nunca podré olvidarlo, descalzo. ¿Cómo alguien puede correr una maratón entera descalzo sobre piedras? Descalzo. Todo el esplendor de Roma, las termas de Caracalla, la Vía Apia, el Arco de Constantino. Era tan dramático. El ejército italiano había cogido el símbolo de Etiopía y estaba allí expuesto para que lo viera todo el mundo. El Arco de Constantino. Empecé a llorar. Para mí fue uno de los momentos más dramáticos que había visto en unos Juegos Olímpicos. De la figura de Abebe Bikila nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el preparador físico y corredor profesional, Alberto Rodero. Tiene un corazón tan enorme dentro de un cuerpo tan pequeño que luego era tan fuerte, ¿no? O sea, cuando corría, yo lo calificaría como un héroe en su tiempo. Ten en cuenta que allí en Etiopía, claro, estaban corriendo siempre descalzos. Claro, y tenían los pies durísimos. Y si nos referimos a la carrera que hizo en Roma, claro, la gente lo tachaba de loco. Entonces, él lo tenía pues como algo normal. Y bueno, y respecto a la técnica de carrera, la perfecta. Ahora mismo yo no apostaría por nadie en un maratón que lo corriera descalzo, para nada. Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche. En este caso, la leyenda de la maratón, Abebe Bikila. Abebe Bikila vino al mundo el 7 de agosto de 1932 en Hato, un pequeño pueblo al norte de Etiopía, y nació en el seno de una familia muy pobre de pastores. El pequeño Abebe creció rodeado de escasez y en contacto con la naturaleza, como la inmensa mayoría de los niños africanos. Además de ayudar a su familia, el joven pasaba sus ratos libres persiguiendo animales y jugando al geba, que es una especie de hockey en versión etíope. Nos lo cuenta así Alberto Rodero. A los 17 años se interesó por el atletismo. De pequeño jugaba un deporte, se llamaba geba, que era una modalidad del hockey de larga distancia. O sea, es que siempre tenía la larga distancia algo presente en su vida. Entonces, y claro, tarde o temprano tenía que decantarse por el atletismo y la larga distancia como era el maratón. Venía de una familia pobre, o sea, se dedicaban al pastoreo, ¿no? Eran campesinos, eran de extrema pobreza. Y claro, ¿en qué pasaba sus ratos libres? Corría por los prados, persiguiendo animales. Y así es como empezó, digamos, a gestarse, ¿no? Ese pequeño hombre que en un futuro iba a dar esas grandes alegrías. Efectivamente, Abebe Bikila se interesó por el atletismo muy tarde, con 17 años, y 3 después ingresó en la guardia del emperador Haile Selassie, el hombre que gobernó Etiopía durante casi medio siglo y que durante años tuvo que exiliarse en Inglaterra debido a la invasión de las tropas italianas de Benito Mussolini, dictador para algunos, un dios Rastafari para otros. El interés de Bikila por el atletismo creció aún más cuando vio desfilar al equipo olímpico que iba a participar en los Juegos de Melbourne 56 con la palabra Etiopía en el pecho.
Bikila no estuvo en esa cita australiana, pero sí en las dos siguientes, en Roma 60 y en Tokio 64, donde llegaría lo más alto para orgullo de la nación etíope y, cómo no, de su hijo Yetnayet Bikila, a quien podemos escuchar a continuación. Mi padre había empezado en el atletismo bastante tarde. Sus obligaciones con el emperador no le dejaban mucho tiempo libre. Afortunadamente para él y para Etiopía, él pudo correr en aquellos Juegos Olímpicos y ganar 2 medallas de oro para nuestro país. Es un auténtico orgullo para la nación y, por supuesto, para mí. Bikila empezó a despuntar en las pruebas de fondo de la Guardia Imperial de Haile Selassie, pero seguía sin ser conocido fuera de Etiopía y en un primer momento no fue seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de Roma. Sin embargo, el destino es caprichoso y con Bikila no iba a ser una excepción para acabar asistiendo al nacimiento de una de las mayores glorias de la historia de los Juegos Olímpicos. Primero tuvo la suerte de trabajar con Onni Niskanen, un entrenador sueco contratado por las autoridades etíopes para preparar al equipo olímpico, y luego vio cómo Wami Biratu, una de las mayores esperanzas del atletismo etíope, se lesionaba jugando al fútbol y Abebe entraba en su lugar. De rebote, pero Bikila era seleccionado para participar en la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 60. Escuchamos lo que nos cuenta Alberto Rodero. Fue de rebote. Etiopía vio que tenía un potencial enorme de corredores, ¿no? Y contrató a un preparador físico especialista en atletismo para, potenciar sus capacidades. Pero en Abebe y Bikila lo veía pues como un deportista algo verde, ¿no? Que no conseguía, digamos, resaltar sobre el resto. Y bueno, que lo dejó fuera de la lista de los Juegos Olímpicos de Roma. Pero casualidades de la vida, a nadie le gusta, ¿no?, ser sustituido por otra persona, ¿no? Pues que uno de los componentes del equipo etíope se puso enfermo y casi desde el avión, casi estaban despegando, tuvieron que llamar a Abebe Bikila y nada, que se montara al avión corriendo para formar parte de esa expedición que partía hacia Roma. Y en esos Juegos de Roma, Abebe Bikila maravilló al mundo ganando la maratón y encima haciéndolo descalzo. Un triunfo que se gestaría a partir del kilómetro 10, cuando Abebe se acercó a las primeras posiciones. A partir de ahí cogió impulso sobre el empedrado romano y se unió a los líderes de la carrera, que eran el marroquí Abdesalem Radi, el británico Arthur Kelly y el belga Van den Dresche. En el kilómetro 20, Abebe y Radi dejaron atrás a todos sus rivales y se lanzaron mano a mano hacia la victoria. A pocos kilómetros para el final y a la altura del obelisco de Aksum, un monumento que el régimen de Mussolini había expoliado a Etiopía, Bikila lanzó el ataque final, cruzó en primera posición el arco de Constantino, ganó la medalla de oro y de paso batió el récord del mundo con una marca de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Abebe Bikila ganaba la maratón con 28 años y nada más cruzar victorioso la meta, se dedicó a hacer una tabla de gimnasia y dijo la siguiente frase: quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado siempre con determinación y heroísmo. Ganó descalzo, pero ¿por qué lo hizo sin zapatillas? Nos lo cuenta así Alberto Rodero. Estos deportistas están hechos de otra pasta. Que llegó a Roma y la empresa que llevaba la indumentaria, ¿no?, la empresa contratada era Adidas, la empresa alemana. Bikila fue al vestuario a calzarse las zapatillas, pues vio que no había de su número. Se fundó unas, pues le apretaban los pies, no se sentía cómodo y decidió pues lo que nadie se iba a imaginar, correr descalzo el maratón de unas Olimpiadas. Una atrocidad, ¿no? La leyenda de Abebe Bikila creció 4 años después al repetir oro olímpico en la maratón de Tokio 64, pero esta vez con zapatillas. Y de nuevo Bikila volvió a bater el récord del mundo al establecer una marca de 2 horas, 12 minutos y 11 segundos, convirtiéndose así en el primer hombre que revalidaba el oro olímpico de maratón, algo que después de él solo consiguió el alemán Sierpinski con sus títulos en Montreal 76 y en Moscú 1980. Y de nuevo Bikila saborearía las mieles del éxito porque solo 6 semanas antes de la maratón de Tokio había sido operado de apendicitis, lo que afectó seriamente a su programa de entrenamiento. Pero como ya había hecho en Roma 4 años atrás, aquí también esperó a sus rivales haciendo una tabla de gimnasia en la línea de meta. Escuchamos ese triunfo de Abebe Bikila a cargo de la televisión japonesa. Abebe a 10 metros para la meta, a 5 metros. Abebe Bikila vence 2 horas, 12 minutos y 11 segundos. Nuevo récord mundial. Abebe Bikila de Etiopía
nacido el 7 de agosto de 1932, hijo de un granjero, un sargento de 32 años de la Guardia Imperial. Él ganó la medalla Estrella de África y la medalla de oro olímpica en Roma. Recientemente sufrió una operación de apendicitis y ha corrido con un tremendo hándicap físico. En los Juegos Olímpicos de México, de 68, Bikila, ya con 36 años, no pudo hacer triplete por culpa de unas molestias en la rodilla y sobre todo porque padeció el famoso mal de altura, obligándole a abandonar en el kilómetro 17. El destino fue cruel con Abebe Bikila al año siguiente porque la noche del 22 de marzo de 1969 sufriría un gravísimo accidente de tráfico en Addis Abeba al intentar esquivar una protesta estudiantil. Nuestro protagonista de hoy perdió el control del Volkswagen Escarabajo que conducía, un coche que por cierto le regaló Haile Selassie por su victoria en Tokio 64 y quedaría parapléjico. Habla Alberto Rodero. Fue al año siguiente de México 68, él iba con su coche tranquilamente, había una manifestación de estudiantes e intentó pues dar ese volantazo para esquivarles, no pudo, y se echó a la cuneta, volcó el coche y quedó tetrapléjico. Él siempre dijo, ¿no? Es que la voluntad de Dios estaba siempre presente, porque él era muy religioso, muy creyente, aceptó el accidente de buen grado, digamos, no se echó atrás, no tuvo ese bajón, ¿no? Como le puede ocurrir a otras personas. Él lo que hizo fue dedicarse a otro deporte, que fue el tiro con arco. Abebe Bikila fue invitado a los Juegos de Múnich 72, donde impresionó verle postrado en una silla de ruedas y recibió una ovación atronadora por parte de todo el Estadio Olímpico. Bikila murió un año después en Addis Abeba, el 25 de octubre de 1973, por una hemorragia cerebral producida por las secuelas de aquel terrible accidente. Su muerte conmocionó a Etiopía entera y al funeral asistieron más de 65.000 personas con el emperador Haile Selassie a la cabeza. Se iba un mito, una leyenda del atletismo que siempre impresionó a todos sus rivales. Entre ellos al estadounidense John Kelly, que fue testigo directo de esa gesta de Abebe Bikila en la maratón de Roma 60, participando en aquella carrera que, por cierto, el americano terminaría en 19ª posición. Había un gran área de entrenamiento en la Villa Olímpica y era donde los atletas podíamos practicar antes de las competiciones. Ahí vi por primera vez a Abebe. Llamaba la atención. Tenía un correr grácil, pasos cortos, más fluidos, de movimiento fluido. Dábamos muchas y muchas vueltas al circuito, pero no las contábamos. Pero sabíamos quién era el que mejor estaba. Abebe Bikila, una de las mayores leyendas de la historia del atletismo y del deporte en general. Historión que nos ha contado hoy Guillermo. Ya estábamos tardando en darles a conocer su biografía, aunque la espera ha merecido la pena. Dentro de 2 semanas buscaremos a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Como siempre, muchas gracias, Guillermo. Un placer, Dani.